Soy Joaquín Espinosa Guerrero. A la fecha me encuentro cursando la licenciatura en Derecho en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Mi matrícula es 54754. El presente video es para explicar un poco lo que he aprendido en la materia de contratos. Es muy amplia la materia de contratos. A ver si me da tiempo en esos 15 minutos. Y si no, voy a tratar de resumir lo más que pueda los temas y conceptos vistos en la clase. Empecemos por qué es un contrato y tipos de contrato. Un contrato es un acuerdo legal, oral o escrito manifestado en común entre dos o más personas con capacidad jurídica que se vincula en virtud del mismo, regulando sus relaciones a una determinada causa. Los contratos pueden clasificarse en unilaterales y bilaterales. Los contratos serán unilaterales cuando una sola de las partes involucradas sea la que adquiere las obligaciones, mientras que en los bilaterales ambas partes adquieren obligaciones de recíproco cumplimiento, onerosos y gratuitos. ¿Qué debe tener un contrato? Los contratos deben tener un contenido mínimo, los datos de la empresa y del trabajador, la fecha en la que se iniciará la relación laboral y su duración, si es temporal, el tipo de contrato que se celebra. ¿Cómo surge el contrato? Las fuentes contractuales son procedimientos, aquellas obligaciones que nacen en virtud de la celebración de un contrato o de un convenio, y las extracontractuales, con todas aquellas obligaciones que no se derivan de la celebración de un contrato, ni de un convenio, sino por declaración unilateral de voluntad. ¿Cómo se utilizan los contratos? En la actualidad el contrato es un instrumento económico para negociar, para satisfacer necesidades. Se utilizan contratos para acordar prestaciones de servicios, de productos, locaciones, entre otros. ¿Quién puede realizar un contrato? Pueden celebrar contratos tanto las personas físicas como morales, no exceptuadas por la ley. Clasificación de los contratos. Aquí vienen varios contratos. Vamos a dar una breve explicación de uno por uno. Por la prestación. La obligación con la prestación de dar, de hacer o de no hacer a realizar corresponde a una de las partes, habrá un contrato con obligación unilateral. En cambio, cuando ambas partes tengan que ejecutar una obligación respecto a la otra, habrá bilateralidad. Por la valoración. Si en un contrato existe un sacrificio y beneficio económico, para ambas partes será oneroso. En cambio, cuando exista sacrificio a cargo de una de las partes y beneficios a favor de la otra, será gratuito. Por el riesgo. Si en un contrato las partes, a partir de su celebración, conocen de los sacrificios que realicen y beneficios que tengan, a su favor será conmutativo. En cambio, si las partes de un contrato a partir de su celebración desconocen de los sacrificios que realizan y los beneficios que tendrán a favor, será aleatorio, ya que su determinación del ganador o del perdedor dependerá altamente al azar. Por la estructura. Es un contrato simple aquel que da lugar a una sola relación jurídica patrimonial. Por ejemplo, la compraventa, que crea la obligación del vendedor de transferir propiedad de una cosa y la obligación recíproca del comprador de pagar el precio dineral. Por el área. Esta clasificación obedece a conceptos tradicionales que dividen al derecho privado en tres grandes campos, que será el civil, el comercial y los derechos especiales. De acuerdo con ella, los contratos se clasifican en civiles, comerciales y especiales. Son contratos civiles los que están regidos por el Código Civil. Entre los contratos civiles típicos tienen a compraventa, hospedaje,
comodato, locación de servicios. Los contratos son comerciales cuando están regulados por el Código de Comercio. También lo son aquellos contratos que por tener analogía o vinculación con los contratos típicos comerciales quedan comprendidos en las disposiciones generales. Finalmente, son contratos especiales aquellos que encuentran su disciplina en normas que regulan actividades empresariales. Seguimos con la clasificación del contrato por la autonomía. Desde el punto de vista de la dependencia o no de la existencia de una obligación, los contratos se clasifican en principales o accesorios. Los contratos principales son aquellos de su existencia y validez no depende de la existencia de una obligación preexistente. En los contratos civiles principales tenemos a compraventa, hospedaje y comodato. Los contratos accesorios son los que no tienen existencia por sí mismos, sino que su existencia y validez dependen de la existencia o de la posibilidad de que exista una obligación o de un contrato previamente celebrado, y en atención a esa obligación se celebrará el contrato. Por su forma, de acuerdo al criterio del rubro, los contratos se clasifican en consensuales formales y reales según se formen por el mero consentimiento. Se requiere además de una formalidad especial. Por la regularización. Este criterio determina la clasificación de los contratos en típicos y atípicos. Los típicos son aquellos que regulan un cuerpo normativo, en cambio los atípicos, si bien no lo están. Por la función. El contrato constitutivo es aquel que, como su nombre lo indica, está creando una situación jurídica determinada. Por el tiempo, desde el punto de vista de la posibilidad real y jurídica de cumplir en un solo acto, en un plazo determinado, las obligaciones de que ellos se emanen, los contratos se clasifican en instantáneos o de tacto sucesivo. Por los sujetos obligados. El contrato individual, las obligaciones creadas, reguladas, modificadas o extinguidas por el afán, afectan únicamente a las partes que celebran el contrato. Por la formación. Este criterio ha dado lugar a una clasificación que están adquiriendo una gran importancia en la vida moderna, que es la contratos de negocios preventa y contratos de adhesión. Por el rol económico, por el rol que desempeñan los contratos de cambio, goce, garantía, disponibilidad, previstos, custodia. Esta clasificación de contratos es muy amplia. Nomás les estoy dando un pequeño resumen de lo que es cada contrato. La promesa del contrato. La promesa del contrato solo da origen a la obligación de hacer conscientes en celebrar el contrato respectivo de acuerdo con lo ofrecido. Para que la promesa del contrato sea válida, debe constar por escrito, contener los elementos característicos del contrato definitivo y limitarse a tiempo. El contrato debe celebrarse en el periodo pactado. Puede ser un contrato unilateral o bilateral, es decir, se define si la obligación corresponde a una sola de las partes contratantes. Compraventa. La compraventa es un contrato consensual, bilateral, oneroso y típico, mediante el cual un sujeto se obliga a transferir la propiedad sobre un bien a favor de un sujeto a cambio de que este último le pague un precio en dinero, es decir, es un contrato cuya causa es la transmisión de derecho de propiedad. La definición de compraventa. La compraventa es un contrato en el que las ambas partes se obligan a transmitir la propiedad de una cosa y la otra a pagarla en dinero. El contrato de compraventa se clasifica en consensual, bilateral, oneroso, instantáneo, tacto sucesivo, formal, conmutativo y aleatorio. Contratos traslativos de dominio. Los contratos traslativos de dominio son acuerdos escritos generados entre dos partes, cuyo objeto es la transferencia de los derechos reales de un bien, su uso y su goce. ¿Qué es el contrato translativo de dominio? Los contratos de dominio son acuerdos generados entre las partes y diferencias de otros. Contratos translativos de uso.
El contrato translativo de uso es aquel en el que las partes ceden del uso de un bien a otro, quien a su vez se obliga a entregarla en tiempo acordado. Este contrato no se entrega la propiedad del bien o del derecho, sino que solamente se facilita o proporciona la utilización del bien. ¿Cuántos contratos translativos hay en uso? Desde este punto de vista tenemos los contratos translativos de uso, arrendamiento y comodato. En ellos existe simplemente el aprovechamiento, no ya la aprobación de una riqueza determinada. ¿Cuáles son las obligaciones del arrendamiento? Las obligaciones del arrendamiento. El arrendamiento está obligado a pagar la renta en la forma y tiempo convenidos, responder de los perjuicios que la cosa arrendada sufra por su culpa o negligencia. La de familiares, sirvientes, subalternos. Sírvese de las cosas para el convenio. El Código Civil en su artículo 2398 dice que hay arrendamientos cuando dos partes contratantes se obligan recíprocamente a una a conceder el uso o goce temporal de una cosa y la otra a pagar. Asociaciones y sociedades. ¿Qué es una asociación y qué tipos existen? La sociedad es un conjunto de individuos que conviven en un mismo territorio bajo determinados esquemas de organización, compartiendo además lazos económicos, políticos, culturales. Es decir, una sociedad es un grupo de personas que siguen determinados ordenamientos. Por lo tanto, la diferencia entre la sociedad civil y la asociación civil es que la primera tiene un fin lícito económico, mientras que la segunda tiene un fin no económico, sin especificar comercial. La hipoteca. El contrato de hipoteca es un contrato accesorio que permite organizar una obligación principal. Por ejemplo, cuando una persona presta dinero a otra a través de un contrato de mutuo, es mediante un contrato hipotecario que el deudor garantiza al acreedor que cumplirá con el pago recibido. Hasta aquí es algo que lo que hemos, bueno, les digo que es muy amplio la materia de contratos y muy, muy bonita. Y yo investigué otras cosas en internet, de lo cual nada más les voy a dar un pequeño resumen de los temas que pueden haber en la materia de contratos, porque es muy amplia. Dice que en la formación del contratos está el acuerdo de voluntades, oferta y aceptación. Aceptación en el contrato entre ausentes, distantes, etapa precontractual. Los elementos del contrato son elementos esenciales, consentimientos, los vicios del consentimiento, objeto, causa, teoría de la causa, las doctrinas causantes de Domat y Potier, la reacción neocalista de Hayward, la causa del reciente código, elementos personales, elementos reales, elementos formales, elementos accidentales, forma de los contratos, tamaño de letra de los contratos, clasificación de los contratos, contratos unilaterales y bilaterales, contratos onerosos y gratuitos, contratos conmutivos y aleatorios, contratos principales y accesorios, contratos instantáneos y tractos sucesivos, contratos consensual y real, contrato formal, solemne o no solemne y formal, contrato privado y público, contrato nominado o típico, contrato determinados únicamente a su género, principales tipologías de contrato, regulación. Bueno, muchas gracias. Esto es lo que he aprendido hasta ahorita en la materia de contratos. Espero y todo esto me sirva a desempeñarme con eficacia, honradez y profesionalismo a la hora de tomar decisiones. Muchas gracias.